La noche que nunca terminó. En la tarde del 13 de noviembre de 1992. En un pequeño pueblo de Valencia. Todo parecía completamente normal. Alcácer. Un lugar tranquilo. De esos donde todos se conocen. Donde las calles están en calma. Y la rutina apenas cambia. Aquella tarde. 3 chicas jóvenes salieron de sus casas. Miriam. Toñi. Desiree. Tenían entre 14 y 15 años. Eran amigas. Y como muchos jóvenes de su edad. Tenían un plan sencillo. Salir. Pasarlo bien. Ir a una discoteca cercana. Una noche normal. Sin preocupaciones. Sin imaginar. Que sería la última vez que alguien las vería con vida. No tenían coche. Así que decidieron hacer autostop. Algo que en aquella época no parecía tan peligroso. Se despidieron de sus familias. Sin miedo. Sin dudas. Sin saber que ese momento sería el último. Fueron vistas por última vez en la carretera. Esperando. Con la ilusión de una noche cualquiera. Pero nunca llegaron a su destino. Las horas comenzaron a pasar. Y poco a poco. Algo empezó a preocupar. No regresaban. No había noticias. No había llamadas. Nada. Y en ese silencio comenzó la incertidumbre. Al principio se pensó que podían haberse retrasado. Que tal vez habían decidido quedarse más tiempo. Pero con el paso de la noche, esa idea empezó a perder fuerza. Porque algo no encajaba. Y cuando amaneció, la preocupación ya era real. Las familias comenzaron a buscar. A preguntar. A llamar. Pero nadie sabía nada. Nadie las había visto. Nadie podía explicar qué había ocurrido. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera aún, acababa de comenzar uno de los casos más inquietantes de la historia de España. La desaparición que nadie entendía. A la mañana siguiente, la preocupación ya no era una posibilidad. Era una realidad. Las 3 chicas no habían vuelto a casa. Y eso no era normal. Las familias empezaron a moverse. Primero con llamadas. Después con visitas. Preguntando a amigos. A conocidos. A cualquiera que pudiera haberlas visto. Pero nadie sabía nada. Nadie tenía respuestas. Y lo más inquietante es que parecía como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. El lugar donde habían sido vistas por última vez. La carretera. Se convirtió en el primer punto clave. Allí. Esperaban que alguien las hubiera recogido. Un coche. Una persona. Alguien que pudiera haberlas llevado hasta su destino. Pero no había testigos claros. No había una descripción concreta. Nada sólido. Y eso solo aumentaba la incertidumbre. Mientras tanto, la noticia empezó a correr por el pueblo. Y en cuestión de horas, Alcácer entero sabía lo que estaba ocurriendo. 3 chicas desaparecidas. 3 familias desesperadas. Y ninguna pista. La Guardia Civil inició la búsqueda. Se revisaron caminos. Zonas cercanas. Lugares donde podrían haber ido. Pero cada intento terminaba igual. Sin resultados. Sin señales. Sin respuestas. Los días comenzaron a pasar. Y con cada día, la esperanza empezaba a cambiar. Porque ya no se trataba solo de encontrarlas. Se trataba de entender qué había pasado. Porque había algo
Que no encajaba. No era una desaparición cualquiera. No había huellas. No había objetos. No había indicios. Nada que indicara una dirección. Y eso era lo más inquietante. Porque cuando no hay pistas, todo es posible. Y en medio de esa incertidumbre, comenzaron a surgir las primeras teorías. Algunas hablaban de que podrían haberse marchado por voluntad propia. Otras, de que alguien las había recogido. Pero ninguna explicación terminaba de convencer. Porque todo apuntaba a una cosa. Algo había ocurrido en esa carretera. Algo que nadie había visto. Algo que nadie podía explicar. Y mientras el tiempo avanzaba, la sensación era cada vez más clara. Esto no era una simple desaparición. Era algo mucho más oscuro. Mucho más complejo. Y mucho más difícil de aceptar. La búsqueda que paralizó todo. Con el paso de los días, la desaparición dejó de ser algo local. Ya no era solo un problema de 3 familias. Se convirtió en algo mucho mayor. Algo que empezó a afectar a todo el país. La noticia comenzó a aparecer en televisión. En periódicos. En la radio. 3 chicas jóvenes. Desaparecidas sin dejar rastro. Y lo más inquietante. Sin una sola pista clara. La Guardia Civil intensificó la búsqueda. Se organizaron batidas. Voluntarios. Vecinos. Personas de pueblos cercanos. Todos salieron a buscar. Campos. Caminos. Montes. Cualquier lugar donde pudiera haber una señal. Pero el resultado era siempre el mismo. Nada. Ni una prenda. Ni un objeto. Ni una huella. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Y eso empezaba a generar una sensación difícil de describir. Una mezcla de miedo. De impotencia. De incertidumbre. Porque cuando pasa un día, aún hay esperanza. Cuando pasan 2. También. Pero cuando pasan semanas, todo cambia. El ambiente se volvió pesado. Silencioso. Tenso. Las familias seguían esperando. Aferradas a la idea de que podían aparecer. Pero cada día que pasaba, hacía esa posibilidad más lejana. Mientras tanto, los investigadores seguían reconstruyendo lo ocurrido. Intentaban entender qué había pasado en esa carretera. ¿Quién podría haber pasado por allí? ¿Qué coche? ¿Qué persona? Pero no había datos claros. No había testigos fiables. No había una línea concreta a seguir. Y eso solo complicaba todo. Porque sin dirección, la búsqueda se vuelve infinita. Y en medio de todo ese esfuerzo, de toda esa movilización, de toda esa atención, había algo que seguía igual. El silencio. Un silencio que se hacía cada vez más grande. Cada vez más pesado. Cada vez más difícil de ignorar. Porque cuanto más tiempo pasaba, más evidente era algo. Algo que nadie quería aceptar. Pero que empezaba a hacerse real. Esto no iba a terminar bien. El hallazgo que cambió todo. Pasaron semanas. Luego meses. Y la búsqueda comenzó a perder fuerza. No porque no importara, sino porque no había pistas. No había dirección. No había nada a lo que aferrarse. Hasta que, 75 días después, algo ocurrió. Un hallazgo. En una zona apartada. Lejos del pueblo. Un lugar aislado. Un lugar al que nadie llega por casualidad. Fue entonces cuando encontraron algo.
Algo que nadie quería ver. Algo que nadie estaba preparado para aceptar. Allí. En ese punto perdido. Aparecieron restos. Y en ese momento. Toda esperanza. Desapareció. La noticia se extendió rápidamente. El caso cambió por completo. Ya no se trataba de encontrar a 3 chicas desaparecidas. Se trataba de entender. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido durante todo ese tiempo? ¿Quién estaba detrás? ¿Y por qué? La zona fue acordonada. Los investigadores comenzaron a trabajar. Recolectando pruebas. Analizando cada detalle. Intentando reconstruir lo ocurrido. Pero incluso en ese momento. Cuando por fin había algo tangible. Algo no encajaba. El lugar. La forma. Las circunstancias. Todo parecía indicar que aquello no había sido algo improvisado. Había algo más. Algo que no se veía a simple vista. Algo que no se explicaba fácilmente. Y eso solo hizo que el caso se volviera aún más inquietante. Porque cuando encuentras respuestas, esperas que las preguntas desaparezcan. Pero aquí ocurrió lo contrario. Cuantas más cosas se descubrían, más dudas aparecían. Más incógnitas. Más silencio. Y en medio de todo eso, comenzaba a dibujarse una idea. Cada vez más clara. Esto no era un hecho aislado. No era algo simple. Era algo mucho más complejo. Mucho más oscuro. Y mucho más difícil de entender. La investigación y las sombras. Tras el hallazgo, la investigación cambió por completo. Ya no se buscaba. Ahora. Se intentaba entender. Reconstruir. Explicar lo ocurrido. Los investigadores comenzaron a trabajar con lo que tenían. Pruebas. Testimonios. Pistas. Pero desde el principio, algo no terminaba de encajar. A medida que analizaban los hechos, aparecieron nombres. Personas relacionadas. Sospechosos. Entre ellos, uno destacó. Un hombre que pronto se convertiría en el centro de la investigación. Fue detenido. Interrogado. Y finalmente, juzgado. Pero no estaba solo. Había otro nombre. Otro implicado. Alguien que, según la investigación, también había participado. Pero ese segundo nombre desapareció. Sin dejar rastro. Sin ser encontrado nunca. Y ese detalle lo cambió todo. Porque cuando en un caso así, uno de los implicados no aparece, la historia queda incompleta. Queda abierta. Queda llena de dudas. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Pero también empezaban a surgir críticas. Errores. Fallas. Decisiones cuestionadas. Algunos decían que no se había investigado lo suficiente. Otros. Que había cosas que no se habían contado. Y poco a poco, el caso empezó a dividir a la opinión pública. Porque no todos creían en la versión oficial. Algunos pensaban que había más. Que faltaban piezas. Que algo no se estaba diciendo. Y cuando una investigación deja tantas preguntas. Cuando hay detalles sin resolver. Cuando hay nombres que desaparecen. El misterio no desaparece. Se hace más grande. Más profundo. Más difícil de ignorar. Porque no se trata solo de lo que ocurrió. Se trata de todo lo que rodea el caso. De lo que se sabe. Y de lo que no. Y en este caso, lo que no se sabía pesaba demasiado. Lo que nunca se explicó. Con el paso de los años,
El caso no desapareció. Pero tampoco se resolvió del todo. Hubo un juicio. Hubo una versión oficial. Hubo respuestas. Al menos sobre el papel. Pero para muchas personas. Eso nunca fue suficiente. Porque había demasiadas preguntas. Demasiados detalles. Que no encajaban del todo. El nombre del principal implicado quedó marcado. Condenado. Señalado. Pero el otro nombre. El que nunca apareció. Seguía ahí. En silencio. Como una pieza que falta. Como algo que impide cerrar la historia. Y cuando una historia no se puede cerrar. No desaparece. Permanece. Con el tiempo. Han surgido teorías. Dudas. Versiones alternativas. Algunas intentan explicar lo ocurrido. Otras. Simplemente plantean más incógnitas. Pero todas coinciden en algo. Este caso. Nunca dejó de generar preguntas. Porque más allá de lo que dicen los documentos. Más allá de lo que se contó. Hay una sensación que permanece. La sensación de que. No todo se sabe. De que hay partes que nunca salieron a la luz. De que algo. Se quedó oculto. Y quizás. Eso es lo que hace que este caso siga vivo. No solo por lo que ocurrió. Sino por todo lo que rodea a lo ocurrido. Por lo que se dijo. Y por lo que nunca se dijo. Porque hay historias. Que no terminan cuando se cierra un expediente. Historias que siguen presentes. Que siguen generando preguntas. Que siguen incomodando. Y esta. Es una de ellas. Una historia que marcó a un país entero. Una historia que cambió muchas cosas. Y que, a día de hoy, sigue sin poder explicarse completamente. Y quizás. Eso es lo más inquietante de todo. No lo que sabemos. Sino todo lo que aún permanece en silencio. Y quizás. La historia no termina aquí. Porque hay casos. Que no se olvidan. Casos que siguen generando preguntas. Aunque pasen los años. Si este te dejó pensando. Si sentiste que algo no encaja. Puedes quedarte. Aquí seguimos explorando historias reales. Que muchos prefieren no mirar demasiado de cerca. Y tal vez. El próximo caso. Sea aún más inquietante.